yo vaya. Los 4 pilares de la educación son aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Si se dan cuenta, estos 4 pilares son muy importantes y van muy enfocados no solo a lo anterior que vimos, simplemente está más en lo que es el potencial del ser humano basado en competencias, habilidades y actitudes, porque me dice, tengo que aprender a conocer, es el conocimiento que nosotros como maestros debemos de despertar en nuestros alumnos. Y dice, debo de aprender a hacer cómo nosotros como abogados vamos a resolver estos problemas, nos vamos a desempeñar en los campos de trabajo. Y lo que yo les decía, también despertar valores, porque dice, aprender a vivir juntos. Yo tengo que saber que mi derecho termina, y como dijera Benito Juárez, donde comienza el tuyo. Entonces, sí es muy importante, porque nosotros desde que estamos formando a nuestros estudiantes, o también desde que formamos a nuestros hijos en nuestras casas, tenemos que ver cómo enfrentan ellos sus emociones. ¿Por qué? Porque ahorita estamos teniendo un factor que se está viviendo mucho en la sociedad, que es la violencia. Escuchamos de muchos feminicidios que se dan, escuchamos también de muchas desapariciones, de muchos secuestros. Entonces también nosotros como sociedad estamos teniendo no solo una decadencia de valores, porque estas personas ya no solamente es lo estoy haciendo yo teniendo un lucro si secuestro a una persona, no, en ocasiones también las dañan, desaparecen. Entonces, ¿qué te estás dando cuenta? Que hay ciertos factores en un contexto social que pueden ser políticos, sociales, o falta de empleo, de trabajo, de educación, de formación, que está llevando a estas personas a delinquir, y estamos teniendo un alto índice a nivel no solo estatal, a nivel mundial como país que somos. Entonces sí es un poquito rojo en el que nosotros tenemos que ver cuáles son los factores que tenemos que reforzar para prevenir este tipo de cuestiones. Por eso dice que el aprender a ser es complejo, porque esto es como el ser y el deber ser, lo que debería ser o lo que estoy haciendo. Entonces también como sociedad yo tengo que ir viendo, y como maestro que yo voy a tener a veces en una aula de clases, es brindarles ese conocimiento, pero también esa formación integral, que sea un conjunto, que ustedes puedan ser profesionistas adecuados y aptos para la sociedad, porque debemos de recordar que esto es un efecto dominó. Si ustedes son muy buenos estudiantes, como en el caso mío, ustedes me mandan las tareas, me mandan los cuadros que les pido y todo lo demás, por los cuales los felicito. Eso es algo para mí muy bueno, porque me estoy dando cuenta que están realizando las lecturas, que realizan las actividades. Pero también si hay estudiantes que se están quedando, yo tengo que ver por qué se están quedando, por qué no están mandando las tareas o por qué no están viendo los videos. Lo mismo sucede aquí en la sociedad. Tengo que ver cuáles son los factores, porque nosotros como abogados siempre vamos a ver lo que es ese contexto social, porque nosotros nos dedicamos a implementar las leyes, porque se realizan conductas, acciones, omisiones por parte de las personas, y lo que hace el derecho es regularla. Pero además de eso, también está prevenir el delito, que es otro factor muy importante, porque les hago mención, lo que busca el derecho siempre va a ser el bienestar social, o en el caso de los funcionarios, el Estado de Derecho. Y cuando hay ciertos factores que no se están trabajando, nosotros tenemos como sociedad consecuencias. Y entonces es también cuando el derecho tiene que empezar a implementar cuáles son esos mecanismos que pueden ser de prevención, desarrollar programas, pero todo también siempre va a ir enfocado en lo que es la enseñanza, desde que nos vamos formando como universitarios, y también en este caso el impacto que vamos a tener en la sociedad, porque no es nada más de que ustedes van a salir aquí como maestros, no, en un futuro ustedes también como maestros van a dedicarse a la docencia y también formarán a las nuevas generaciones. Entonces es muy importante que todos trabajemos en conjunto, pensando en que precisamente cuál va a ser el mundo que le vamos a dejar a los profesionistas, o no, nada más de eso. Simplemente en este caso, que mejores abogados van a crear mejores abogados, y no tengamos que escuchar que son abogados corruptos o que están realizando malas cuestiones de forma, de fondo en sus trabajos o áreas donde se desempeñan. Entonces sí es muy importante
que yo trabaje estos que son 4 factores muy importantes de la educación, o los pilares de la educación, que les hago mención, que es aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. La Conferencia Mundial de Educación Superior nos dice que la vocación no es solo enseñar, sino también educar. Y esto viene a lo mismo. Recuerden que es el conocimiento más lo que yo le voy a dar a mis alumnos, que se van a llevar en este caso de un aprendizaje que va a ser basado en valores, una visión a largo plazo. La educación es para toda la vida y la formación no debe orientarse solamente a acumulación, también son conocimientos, habilidades, resolver problemas, justificar decisiones y emprender tareas de colaboración y tener la capacidad de previsión. Si se dan cuenta, todo esto viene a englobar a lo que es el área del derecho o un abogado. Eso es lo que nosotros siempre en la actualidad vamos a ver. Por eso se dice que nosotros tenemos que tener no solamente una formación que va a ser en conocimientos jurídicos, también una formación cultural, porque de eso va a depender qué tan bueno voy a ser para resolver problemas y cómo voy a entender a mi contexto social, y además de esto prever futuras cuestiones como lo es un programa o desarrollo que sea enfocado en la prevención de un delito. Entonces, en la actualidad, un ejemplo que estamos viviendo a través de manera de educación, que unos dicen que está bien, otros dicen que está mal, es lo que acabamos de llamar la reforma educativa, que ahorita está en la élite. De un gobierno hace la reforma educativa basada en competencias, se dan todos estos programas de estudio, se cambian libros, y ahorita tenemos otro gobierno que dice que la reforma educativa no es buena y que no van a presentar examen de los maestros. Y desde nuestro punto de vista, como futuros maestros o formadores que somos, la reforma educativa es necesaria. La evaluación a los maestros es necesaria, porque nosotros como maestros evaluamos sus trabajos y cuando vemos que algo les falta, les hacemos una observación. Entonces lo mismo sucede para los maestros, tienen que ser evaluados para que ellos también se mantengan actualizados, porque de lo contrario, todos tuvimos a veces maestros que eran buenos, otros maestros que no eran tan buenos, y también de eso deriva que nuestras competencias o habilidades les destaquemos. Todo el mundo dice, no, los abogados no estudian matemáticas porque vamos al área de humanidades. Y a lo mejor puedo tener maestros que eran muy buenos en matemáticas o no tanto, pero resulta que como abogado, cuando estoy leyendo dictámenes, que en este caso son de tránsito terrestre, viene la fórmula de la física, vienen las matemáticas, o cuando estoy viendo delitos de fraudes, que veo la contabilidad de una empresa, también me auxilio de números. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esa visión de que en este caso el maestro y el mismo abogado tiene que tener una formación más integral, y todas estas competencias se las tengo que ir desarrollando e ir detectando para irlas trabajando en la vida. Por eso les hago mención, la evaluación es muy buena para nuestros maestros, porque también nosotros tenemos que entender lo que es una crítica constructiva, porque el aprendizaje es diario y constante. Les he explicado, toda la vida vamos a estar aprendiendo, pero también nosotros tenemos que ir viendo un análisis de autocrítica, cómo podemos mejorar, cómo alguna cuestión que a lo mejor no estamos implementando, no sabemos, transformarla, con la finalidad de que a lo mejor ese alumno, yo le puedo dar un ejemplo, no lo entiende, lo puedo cambiar, o una lectura, un cuadro sinóptico, un resumen, y ver, o en este caso para la enseñanza de aprendizaje, mostrar un documental, un video que le guste, una película, porque puede ser una película moderna, y a lo mejor dirían, puede decir un par de groserías, sin embargo la esencia de la película es que se preserve el derecho, que se hable de derechos humanos, y entonces esa parte sí es muy importante. Entonces, si se dan cuenta, nosotros como maestros siempre nos tienen que evaluar, porque a todos los seres humanos es como una autocrítica que debe de ser, en este caso, reforzada con cuestiones que debemos implementar para mejor formación, de primera como seres humanos y segunda como docentes.
Por eso también es muy importante la capacitación, la actualización de los maestros, la actualización de nosotros como abogados, de las reformas que salen, los libros, la literatura, que esto va ampliando más nuestro panorama y contexto para la resolución de problemas. El nuevo panorama de la enseñanza dice que es el aprendizaje, la capacidad de autoaprendizaje, la adquisición de competencias y los perfiles académicos profesionales, la preocupación de los resultados y el cambio del rol del profesor. ¿Por qué? El aprendizaje les dije que ese va a ser un contenido que va a ser diario y constante, lo va a tener desde las tesis, la investigación, los libros, la bibliografía. El autoaprendizaje, ¿qué va a ser? También yo tengo que despertar a ustedes un interés que si yo vi en aula el tema del aborto y a ustedes les llamó la atención, ahorita con los chats pueden interactuar con alguna persona, algún médico que les explique si tiene alguna duda, o pueden también buscar online y viene por qué el aborto se regula en algunos lugares hasta las 12 semanas, por qué en otras legislaciones de otros países es en más o menor tiempo. Todo eso va a depender de lo que es el embrión, de lo que es el feto, cómo se mide el periodo de la gestación. Entonces, eso es muy importante porque ustedes también tienen que ir a la búsqueda. Como estudiantes, como abogados, nosotros cuando tenemos los expedientes, los empezamos a ojear, los leemos, los vamos analizando, y también tenemos que ir a la búsqueda si hay un dictamen, si hay alguna pericial, un testigo. Entonces, tengo que ir despertando ese interés en ustedes como lo son alumnos. También lo que es la adquisición de competencias, y es que esta parte que pareciera que es disco rayado, pero sí es muy importante ahorita en el aprendizaje, es basado en competencias. ¿Y qué son basados en competencias? Como les hago mención, conocimiento, habilidades y actitudes que deben de tener en este caso todos los profesionales en cualquier área. En cualquier área, porque debe de ser desde una visión que dijimos que debe de ser empresarial, debe de despertar valores, además de estos valores, la crítica, la solidaridad y tener todo este conocimiento para resolver problemas. Entonces, estas competencias nosotros las vamos aprendiendo con actividades de aprendizaje, el conocimiento que vamos teniendo, o en este caso, si quiero ser un abogado que me guste la parte de derecho aduanero, derecho internacional, de derecho humanitario y manejo algún idioma, puedo trabajar también o ampliar mi perfil profesional para poder litigar a nivel nacional o también participar a nivel extranjero. Se presenta un examen y ustedes pueden litigar en los dos sistemas, en el sistema mexicano y en el sistema de algún otro país. Entonces, se dan cuenta, sí es muy importante el perfil, porque eso también es que nosotros como maestros, si nos gusta determinada materia, vamos a enfocarnos en esa, explotar nuestras capacidades y decir, esta materia no me gusta porque no he trabajado mucho, conozco muy poco la bibliografía o no me he desempeñado en esa área, y también es viable, es de manera personal decirlo, esa materia no la puedo dar, pero sí puedo dar otra materia. Entonces, sí es muy importante, porque como les hago mención, el aprendizaje y la educación siempre nos va a abrir más nuestro panorama, pero lo que nosotros debemos de ver es irnos evaluando constantemente, porque como profesores en ocasiones también nos podemos equivocar o podemos no estar al 100, porque nosotros como maestros en este caso, siempre el alumno va a ver si estamos tristes, si estamos contentos, si hay algún problema, en ocasiones también puede ser personal, y nosotros tenemos que apartarlo para dar un buen desempeño en clase, trabajarlo. Entonces, y además de eso, ni se diga, si litigas o en su campo profesional ustedes mismos, si pueden tener un mal día, sin embargo en su trabajo tendrán que estar al 100 por la toma de decisiones que hagan, donde estén. Entonces, sí es muy importante que nosotros siempre también conozcamos esa parte del ser humano, pero lo enfoquemos de manera positiva. Por eso ahorita se habla mucho también de lo que es la inteligencia emocional, y les hacía yo mención, cómo nosotros podemos resolver cuando en ocasiones estamos en nuestros peores días y tenemos que verlo, o yo como maestro, si me enfermo y no puedo hablar, qué estrategias didácticas tengo que poner en el aula de clase
para comunicarme a través de mis alumnos sin la necesidad de interactuar tanto en lo que es la pizarra, pero que los alumnos también puedan desarrollar sus actividades. Y por eso les hago mención que cierra con lo que es el rol del profesor. El rol del profesor ya no es el típico maestro que nosotros teníamos, que ponía la fecha, ponía todo el contenido de la pizarra y solamente el alumno, en este caso, copiaba, ya se iba y así tenía un buen de apuntes. No, en la actualidad el profesor, y basado en competencias, tiene que ayudarse de toda esta barra de estrategias didácticas, o muchos les llaman STAR, que las hemos estado viendo también en los otros cursos o materia, y precisamente es que el maestro es un formador, como les decía, por eso es el conocimiento, y la escuela es conocimiento y es formación, por eso el maestro es un formador, en este caso es un facilitador que va a ir interactuando con el alumno para que éste despierte el interés. No es nada más de que vea el conocimiento como que sea algo obligatorio, no, el conocimiento lo que nos va a ayudar es a abrir más nuestro contexto, nuestro panorama, pero fortalecer lo que ya sabemos, enriquecerlo, o además de eso, aprender cosas nuevas. Por eso siempre hemos dicho que el aprendizaje es constante, es diario. En ocasiones va a ser científico, que ya está en los libros, que ya está en las teorías, o otras veces podrá ser de una persona que, por la experiencia que tenga, el conocimiento también puede ser empírico, lo hemos analizado. Entonces, si este va a ser constante y diario, por eso es muy importante que nosotros siempre nos mantengamos actualizados, y más como abogados, estar leyendo la Gaceta, los diarios, con la finalidad de que implementemos más nuestra barra de herramientas. La docencia como profesión. Y en este caso vamos a ver cuáles pueden ser. Platicábamos que la docencia como profesión va enfocada precisamente a la profesionalización de la tarea del docente. Por eso es que viene ahorita mucho de lo que es la reforma educativa y la evaluación de los maestros. ¿Por qué? Porque ¿qué elementos configuran esta profesión? Es un contexto formativo con características específicas, en el caso de nosotros, la universidad, y ustedes que van a ser futuros maestros, que van a impartir cátedra primero a nivel universidad y luego después, cuando tengan su grado, a nivel maestría. En un contexto social, con cultura propia, los mecanismos de socialización, que va a depender referente si trabajan en una universidad que sea de ciudad, en una universidad que sea de zona urbana, y también su contexto global que ustedes van a implementar en su aula de clases. ¿Y por qué se los digo? Porque no es lo mismo que yo sea catedrático en el estado de Veracruz a que yo sea catedrático en un estado de Chiapas o Oaxaca, que se rige más las comunidades por tradiciones, cultura y costumbre. Entonces yo también debo de entender eso como maestro, que voy a implementar con mis alumnos, y la diversidad de tareas profesionales como es la investigación, la docencia y la gestión. La docencia tiene tres cuestiones que son claves: la función formativa en la universidad, cómo se construye la identidad profesional y qué significa la profesionalización, que es lo que yo tengo que ver, porque de ahí se va a construir la identidad profesional, que es la disciplina, el experto. Ustedes son expertos en el área de derecho y van a ser maestros ahorita en el área que va a ser de derecho privado. El ámbito profesional, como yo les hacía mención, los departamentos, la investigación, la docencia. Entonces, ¿qué significa la profesionalización docente? Desde el perfil que habíamos analizado anteriormente, que es el conocimiento, la preparación específica y además habilidades y actitudes que van a ser para un mejor desarrollo profesional. Entonces, este tema lo vamos a culminar desde cómo son los parámetros a nivel universidad, cómo nosotros tenemos que ser más profesionales, y les hago muy importante, la evaluación es muy importante, es una autocrítica, y que también nos sirve para nosotros un sondeo que nos vamos haciendo, dónde debemos de trabajar más o dónde no nos falta trabajo, que nos excedemos en ocasiones más. Entonces es muy importante balancear esto, y debemos de recordar que es conocimiento, y que además del conocimiento, cuáles son las habilidades y actitudes que yo voy a
trabajar, porque ya nos hemos hecho mención, la educación es la formación de mejores seres humanos. Entonces, con esto nos quedamos en esta clase y nos vemos en la próxima, chicos.